Bueno, lo primero que quería que viéramos es un poco del examen. No sé cómo les fue. La verdad, no he tenido tiempo de revisarlo. Mi intención es calificarlo el fin de semana. Pero bueno, aquí hice esta libreta en Colab. Entonces, con esa, pues pueden tomarlo como guía. Acuérdense que tenían que colocarme, pues, todos sus cálculos. Si lo hacían en Colab, está bien, pero hay que agregarme, pues, todo el código, resultados. Entonces, en el primer problema decía que teníamos una respuesta fluorescente, la cual queríamos pues discretizar, y tenemos una duración máxima de 25 nanosegundos, lo cual queríamos al menos 100 muestras durante ese intervalo. Queríamos ver cuál es la frecuencia mínima. En este caso, el tiempo de la ventana era de 25 nanosegundos, queríamos 100 muestras mínimo. Entonces esto nos llevaba a que la frecuencia de muestreo era 1 entre este tiempo de duración entre 100. ¿Ok? Y eso lo que los llevaba es a una frecuencia de 4 gigahertz, si no me equivoco. Son 3, 6, sí, 4 gigahertz. ¿Ok? Y bueno, la frecuencia de transmisión era 64 gigabits por segundo. La segunda pregunta, que era ¿cuál es el número de bits del convertidor? Este número de bits era la frecuencia o la tasa de transmisión entre la frecuencia de muestreo. En este caso, eso les llevaba a que el número de bits era de 16. ¿Ok? Entonces necesitaban 16 bits. Y la resolución, que era el tercer punto, tenían el voltaje máximo de 10, el mínimo de 0. Entonces era el voltaje máximo menos el mínimo entre 2 a la potencia por el número de bits menos 1. Y esto les llevaba a la resolución, que era 152.6 microvolts por nivel. Okay. Entonces, esto era el primer problema, pues eran esta parte. Okay, esta sería la solución. Aquí, de hecho, aquí le podemos poner round para que quede redondeado. Vamos. Ok. ¿Sí? A ver, no sé si haya dudas del primero. No, profe. ¿No? Todo bien. No, profe. A ver, el segundo decía, considerar que se desea discretizar la siguiente señal analógica, que es 2 coseno de 200 pi por t menos 6 coseno 4200 pi por t más 4 coseno 1800 pi por t. En este caso queríamos encontrar la señal discreta para 1 milisegundo. Bueno, esto de 1 milisegundo quiere decir que la frecuencia de muestreo era de 1 kilohertz. ¿Ok? En este caso, en 1 kilohertz, fíjense que el primer tono, este que está a 2 coseno, tiene una frecuencia de 100 Hz. La frecuencia del segundo serían 2100 Hz. Entonces, entre el primero y el segundo hay un múltiplo de la frecuencia muestreo. Entonces, ahí ya un múltiplo en nivel 2, ¿no? Entonces, ahí como que había algo, estos dos términos son iguales. Y este tercero, si se fijan, es de 900 Hz, que ustedes pueden también ver que hay una relación asociada con el de 100. Esto es 1000 menos 100. Entonces, al final, estos tres, cuando ustedes hacían la simplificación matemática, les quedaban que son iguales, que tenían frecuencia de 1/10 de ciclos por muestra, y eso es lo que les llevaba y se cancelaban. Aquí lo único que estoy haciendo es mostrar que en realidad numéricamente se cancelan.
Bueno, primero tengo que cargar la librería de NumPy de Matplot para poder graficar. Y bueno, primero estoy mostrando la señal original analógica. Ok, de aquí la grafico. Y después hago la conversión hacia discreto a 1000 Hz. Y si se fijan, lo único que estoy haciendo es donde tengo la señal analógica en tiempo, multiplico por n entre f de s, n entre f de s y n entre f de s. ¿Ok? Y luego grafico. ¿Ok? Entonces, se fijan, la señal analógica pues es una señal que tiene 3 tonos bien definidos, el de 100, el de 2100 y el de 900, entonces aquí se ve, pero cuando yo discretizo, al final lo que les queda es 0. ¿Ok? Sí, esto lo podían hacer matemáticamente sin problema. Les quedaban las frecuencias discretas, era de 1/10 para las 3. Y como las amplitudes al sumarlas es 2 menos 6 más 4, pues se cancela todo. No sé si haya dudas del 2. No, profe. ¿No? Yo Dígame. tengo una. Al final dejé pues la expresión completa, o sea, no la igualé a 0, pues da 0 al final. No sé si hay Pero algún tipo de problema que al no la he final igualado a llegaste 0. que la frecuencia discreta era la misma. Sí, Ah, ok. Ya, con que tengas que la frecuencia discreta haya sustituido la frecuencia discreta que era 1/10 para las 3, digo, sí, ya se entiende que al final se cancela. Ok. ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver el tercero. El tercero decía, asumir que se discretiza una señal de voltaje a 100 Hz, ¿ok? Y la señal es un tono que está a 25 Hz, es 50 pi por t, pero tiene un desfasamiento de 90 grados de pi medios. Dice, considerar que el proceso analógico digital se realiza con 4 bits nada más. Hay que encontrar las 6 palabras digitales, ¿ok? Que sería en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Bueno, aquí está el desarrollo y les voy explicando. Lo que hice primero, bueno, es definí un vector de muestras, de índices de muestra, que va del 0 hasta el 5. ¿Ok? Acuérdense que el último elemento aquí no se toma, entonces 0 a 5. Tomé la frecuencia de muestreo en 100. Definir voltaje mínimo y máximo, menos 1 y 1. Y sustituí. ¿Ok? Aquí lo único que a lo mejor les parece raro es este método al final que le apunte a ese type. Y esto es para que me lo dé en notación corta de flotante, nada más para visualización. ¿Ok? Si quieren ahorita, miren, lo voy a correr. Y aquí pongo la señal discreta. Esto me queda 1, 0, menos 1, 0, 1 y 0. Si le quitan ustedes este método de aquí, fíjense que les va a dejar con la notación científica y les queda pues muy bromoso, ¿no? Por eso le puse nada más es para la visualización. Bueno, después lo que hago es obtengo el nivel de cuantización, que sería, en este caso, bueno, esto debe ser así, es Vmax menos Vmin entre 2 a la potencia 4 menos 1. Y entonces aquí les queda la resolución. Ok. Que es de 133.3 milivolts por nivel. Esa es la resolución. Ok. Después obtengo la señal cuantizada,
en este caso es la misma fórmula que vimos en clase, es la señal discreta menos el valor mínimo entre la resolución de cuantización. Y entonces la señal cuantizada en niveles enteros, esto les da, acuérdense que como tienen 16 niveles, bueno, 15 quitando el 0, solamente les va a dar enteros entre 0 y el 15. Entonces los niveles cuantizados es 15, que es el más alto porque es en 1, y luego 0 es el que está en medio, por eso les da 8, y luego menos 1, que es el nivel más bajo que puede tomar la señal, por eso les da 0, y luego les da nuevamente 0, por eso les da 8, y luego 1, que es el mayor, 15, y luego 8. ¿Okay? Y las palabras digitales, en este caso, tendrían que hacer esta conversión. Aquí yo lo hice lo cambié a entero, con ASType, y con el comando bin. Y entonces esto me da las palabras digitales, que serían, la primera es puros unos, porque es el valor más alto, y luego es 1, 0, 0, 0, que es el valor medio, que es el de 8, y luego el tercero es 0 en los 4 bits, luego sería 1, 0, 0, 0, y luego 1, 1, 1 y 1, 0, 0. ¿Ok? No sé si hay dudas. Profe. Básicamente lo tenían que hacer, si ustedes los tres lo podían hacer pues, en papel, no hay necesidad de utilizar el código, pero lo que tienen que hacer es encontrar la señal discreta, después la señal cuantizada y después la señal en digital. ¿Ok? Profe, Ah, disculpe si en la segunda no alcancé a llegar a la frecuencia de un décimo. Solamente me quedé hasta la división de las frecuencias. ahí pues tendría que ver cuánto avanzaste y pues sí trato de darles un porcentaje, pero depende de qué tanto hayas avanzado en el desarrollo en el segundo. Ok, gracias. Profe, A ver, si quieren, déjenme. Aquí también tengo la solución así en papel. Bueno, en el papel, sí, ¿no? Así analítica. Esta es la solución para el primero, que son 4 GHz. Después son 16 bits por muestra y la resolución es 152.6 microvolt por nivel. Luego del 2, al final las 3 tonos son de un décimo de ciclos por muestra y pues se cancela. Y en la tercera, lo que hice pues fue generar la señal, las muestras de la señal discreta, entonces les da 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Y después la señal digital, pues es la señal cuantizada, después cambiando la binario de 4 niveles. Y estos serían los valores. No sé, de este último tengan preguntas. yo, profe. Mal. Si en los resultados o sea, lo de las palabras binarias nos quedaron pues todos iguales excepto el 4, ¿nos bajan muchos puntos? Pero si obtuviste las señales, las muestras bien. Pues según yo sí, están iguales. Pues nada más tengo que ver dónde fue donde tuviste el error en el procedimiento y pues tomo un porcentaje. Ok, Sí, o sea, gracias. si me vas mostrando el avance, pues voy checando dónde estuvo el error y pues trato de no penalizar todo el problema. Sí, depende de cómo me presenten su solución. Pero si van avanzando, les voy dando un porcentaje. Okay. Bueno. Les digo, yo espero bueno, que tengan la solución ya, digo, más solución, en la calificación para el fin de semana. Y entonces, vámonos a lo que estábamos viendo. Ok, entonces voy a regresar al capítulo 2
No sé, ¿alguien recuerda dónde nos quedamos? Que no tengo tan claro eso. En esa página. Aquí, en la clasificación de los sistemas. Así apenas iba a empezar esa parte. Ok. Ok. Bueno, entonces en los sistemas discretos tengo una entrada, aplico el sistema y me va a quedar una salida discreta. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es una clasificación de los diferentes sistemas en clases que particularmente nos interesan. La primera es estático. Un sistema discreto le llamamos estático si la salida solamente depende de la entrada actual. No depende ni del pasado ni del futuro de la entrada. Solamente depende de la entrada actual. Entonces, por ejemplo, tenemos estos casos. Fíjense que aquí la salida en el primero es solamente un escalamiento de la entrada. ¿Ok? En la segunda, la salida depende nada más de la entrada actual, multiplicándose por el número de muestra, más una parte proporcional al valor cúbico de la entrada. ¿Ok? Este es otro sistema estático. Y el tercero es el sistema estático asociado con la función de saturación. La función de saturación, vamos a ver, a lo mejor no la conocen, vamos a explicarla. La función de saturación de X, lo único que te dice es que si X es mayor que 1, le dejan valor 1. Si está entre el valor, la amplitud de X está entre 1 y menos 1, les deja X de N. O sea, los deja pasar la entrada. Y si es menor a menos 1, les deja en menos 1. ¿Sale? Se llama saturación porque lo que satura es la amplitud. Entonces, si la entrada tiene amplitud mayor a 1, pues la corta en 1. Si tiene una amplitud menor a menos 1, la corta en menos 1. Y si está en el rango de menos 1 a 1, pues les deja pasar la entrada. Entonces, lo único que hace es que limita la amplitud de la entrada. ¿Sale? Entonces, la salida solamente depende de la entrada actual. ¿Ok? La siguiente clasificación es un sistema dinámico. En el dinámico, ya lo que necesitamos de información de la entrada es el instante actual, pero también una cierta memoria del pasado de la entrada. ¿Ok? Entonces, la salida requiere información de la entrada en un rango asociado con una memoria que se llama, que es del instante actual, n muestras mayúsculas en el pasado. ¿Ok? Y eso se le llama la memoria del sistema. Si esto es un valor finito, le vamos a llamar memoria finita. Y si necesito un número infinito de muestras de la entrada para calcular la salida, entonces la voy a llamar de memoria infinita. ¿Sale? Entonces todo va a depender de cuántas muestras necesite hacia atrás de la entrada para calcular mi salida. ¿Ok? Entonces esto le llamo sistemas dinámicos. Por ejemplo, tenemos estos casos. Fíjense que aquí requieren la memoria es 1, porque solamente requerimos, para calcular la salida, requerimos la muestra actual y requerimos una muestra hacia atrás de la entrada. Entonces la memoria es 1. En este caso, la salida
requiere, para calcular la salida requerimos la muestra actual, una muestra hacia atrás, 2 muestras hacia atrás, 3 muestras hacia atrás. ¿Ok? En este caso, la memoria es 3. ¿Sale? Requerimos 3 muestras hacia atrás de la entrada. Vamos a ver, aquí está. En este caso, esto es, fíjense, esta sumatoria, lo único que me dice esto es x de n más x de n menos 1 más, si se fijan, esto va hasta 0. ¿Ok? Entonces, si observan, ahí la memoria va cambiando, la memoria cada vez va aumentando. Si aumenta el valor de n, la memoria va aumentando. ¿Ok? Esto es una memoria que cambia. ¿Ok? No es una memoria fija, también se conoce como memoria dinámica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Una siguiente clasificación dinámicos son invariantes en el tiempo. Los sistemas invariantes en el tiempo son aquellos que, si ustedes aplican una entrada, obtienen una respuesta del sistema. Si mañana aplican esa misma entrada exactamente igual, obtienen la misma respuesta. Si tienen la misma entrada, pero lo aplican un año después, siguen teniendo la misma respuesta. ¿Sale? Eso representa un sistema que es invariante en el tiempo. Son aquellos que sus respuestas no cambian con el instante en el que apliquen la entrada. ¿Ok? Y esto lo pueden verificar de esta manera. Si tienen una entrada X y se lo aplican al sistema y obtienen la salida, si la entrada la retrasan en K muestras, pues la salida va a ser la misma que habían obtenido anteriormente, pero también retrasada en K muestras. ¿Sale? Eso significa que el sistema sea invariante en el tiempo y es como se verifica. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Este es un sistema que es invariante en el tiempo y este es otro sistema, pero que es variante en el tiempo. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver el ejemplo 1, que era y de n x de n menos x de n. ¿Ok? Entonces aplican la entrada y lo que van haciendo es simplemente sacan la resta entre la muestra actual menos la muestra en el instante anterior. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman la entrada en un retraso de K muestras, esto es X ¿sale? Y esto lo voy a llamar ecuación 1. La salida retrasada K muestras, fíjense, en este caso, aquí sería donde tienen el instante n, van a poner n menos k.
Y entonces las ecuaciones 1 son iguales a la ecuación doble asterisco. En este caso, t es invariante. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo 2. Aquí era y de n. Esto era... Si no me equivoco, era n por x de n. A ver, además me regreso. Sí. Ok. Entonces, para evaluar, entonces voy a aplicar el mapeo a una entrada retrasada. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cuando aplican a una entrada retrasada, esto es x de x, perdón, n por n menos k, porque lo que están haciendo es retrasando la entrada. ¿Ok? Y esto lo voy a llamar la ecuación. Así, gato. ¿Ok? Por otro lado, cuando yo a y le sustituyo en n menos k, esto es porque lo que estoy haciendo es sustituyendo el índice de tiempo por n menos k. Y si observan, en este caso, las ecuaciones 1 y 2 no son iguales. T es variante en el tiempo. Vamos a tener sistemas variantes en el tiempo cuando en su estructura el índice de muestra o n, el índice de tiempo, aparezca dentro de la estructura. Siempre que pasa eso van a ser sistemas variantes en el tiempo. ¿Ok? A ver, no sé si se entendió esto que acabo de hacer. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, variante. Otra clasificación muy importante para nosotros es la linealidad. ¿Ok? Vamos a tener sistemas lineales y no lineales. Si son lineales, lo que va a pasar es que cumplen el principio de superposición. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo aplico el operador o el sistema discreto a una suma escalada de dos señales, ¿ok? Yo aplico el operador a una suma escalada de dos señales, esto es la suma escalada de las respuestas individuales. ¿Ok? Si eso se cumple, el sistema va a ser lineal. ¿Ok? En dado caso, va a ser no lineal. Vamos a ver estos dos ejemplos. A ver si aquí los puedo hacer. Voy a tomar el primero. ¿Ok? Si se fijan aquí, sería, por la definición que tiene, es n que multiplica a esta suma escalada de dos entradas diferentes. ¿Ok? Y esto, si se fijan, es A1 por n de x1 de n más A2 de n por x2 de n. Y si observan, esto es A1 por la respuesta a x1 más A2 por la respuesta a x2. ¿Sale? Entonces aquí se cumple. Entonces esto va a ser lineal.
¿Se entendió? Acuérdense que en estos ejercicios no me interesa simplemente que me digan si es o no es, sino que me digan por qué. En este caso, pues tienen que probar que se cumple la propiedad de linealidad. Profe, ¿le puedo volver a explicar, por favor? Sí, lo que tienes que hacer es, en este caso, el operador, ¿qué es lo que hace? El operador lo que hace es multiplica el número de muestra con la señal de entrada. ¿Ok? Entonces, donde estaba la señal de entrada, vas a sustituir por esta suma escalada de dos entradas. Y entonces lo sustituyes aquí. Se fija, donde estaba X, vas a poner A1, X1 de N más A2, X2. Multiplicas y de hecho puedes sacar la constante A1 afuera y esto de aquí, esto es la respuesta a la entrada X1. Ah, ya. ¿Sí? Y entonces Ok. aquí lo tienes. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, gracias. Caso 2. Aquí en este caso voy a aplicar T a la suma escalado. Y entonces esto es el cuadrado de A1, X1 de N. Al cuadrado. Y si se fijan, ¿esto qué les da? Esto es A1, X1 al cuadrado, más bien A1 al cuadrado, más X1 al cuadrado, más A2 al cuadrado. Y aquí va a haber un doble producto. ¿Sale? Fíjense que esto, pues, no es para nada igual, o eso no es igual, a A1 por T de X1 de N. ¿Sí? No es igual, porque ¿qué es lo que necesitaríamos que fuera igual? Que fuera A1 X1 de N al cuadrado más A2 de X2 de N al cuadrado. Y si se fijan, no se parecen a nada, porque tienen este término cruzado, y aparte las constantes también les quedan al cuadrado. ¿Sale? El tercer ejemplo es una forma de onda o un sistema que genera una respuesta en función de una función h de n que le vamos a llamar la respuesta al impulso. Ahorita vamos a ver más adelante la respuesta al impulso. ¿Ok? Si se fijan, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que es h de n por x de 0 más h de menos 1 x de 1 más h de n menos 2 x de 2 y así me voy hasta h de 0 x de n. ¿Ok? A ver, entonces lo voy a escribir mejor. Aquí es k igual a 0 hasta ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, y esto es la definición del operador de x de n. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es aplicar el operador a A1, x1 de n más A2,
X2 de E. Entonces, donde tengo la señal original de entrada, voy a sustituir por esta suma escalada. Entonces, ok, entonces aquí es donde tengo que sustituir y vamos a ponerlo más evidente, aquí debería ser A1, nada más que aquí el índice cambia acá, entonces aquí le tengo que poner K. ¿De acuerdo? Ahora, esto es una suma, entonces yo la puedo dividir esta sumatoria en estos dos términos. ¿Sale? Y esto, si se fijan, esto va a ser igual a 1 La constante A puede salir de la sumatoria porque no depende del índice de la sumatoria, entonces sale. Y aquí les queda X1 de K. ¿Ok? Y si se fijan, ¿qué es esto? Esto es A1 por la respuesta a X1 más A2. ¿Ok? Entonces, T es un operador lineal. ¿Ok? A ver, no sé si me captaron el desarrollo. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense cómo partimos de aquí, de la entrada, la podemos ir separando hasta el que al final vemos que esto es la respuesta, la sumatoria de los escalamientos de las respuestas individuales. ¿Ok? Ok, bueno, una siguiente clasificación es causal y no causal. Causal van a ser los sistemas que la salida en el instante que ustedes juzguen solamente depende de entradas actuales y pasadas. No dependemos del futuro. ¿Okay? Un sistema causal solamente depende de lo que ya ocurrió. Por eso se llama causal, de causa y efecto. Entonces, no depende para nada del futuro. Los sistemas no causales en general pueden depender del pasado, del presente y del futuro. La causalidad es una propiedad importante de los sistemas que se implementan en tiempo real. Porque si nosotros estamos capturando señales discretas, las procesamos, no podemos estar pensando en tener información del futuro. ¿Okay? Ahora, si ustedes tienen datos que están trabajando ya no en tiempo real, o sea que ustedes tienen su ventana de datos que se les da para estudiar, ahí ya la causalidad no tiene sentido, no es una propiedad deseada o que necesiten tener, ¿okay? En el sistema. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, la salida, si se fijan, en este caso, la salida solamente depende de la muestra actual y de la anterior, esto es causal. Esta de aquí sería no causal. ¿Por qué sería no causal? Porque si ustedes se fijan, la muestra en 0
en el instante 0 depende de la entrada en el instante 0. La muestra de salida 1 depende de la entrada en el instante 1. Pero el problema se pone en la muestra 2, porque la salida en la muestra 2 depende de la muestra de entrada. Aquí sería ¿qué número? 4. Y aquí en la 3, pues ya requiero 9. Entonces, se fijan, aquí está, estas son muestras futuras. Entonces, eso es no causal. ¿Okay? En este tercer ejemplo, fíjense, en el instante actual, yo requiero la información de la entrada actual, pero requiero información del futuro. Y del pasado. Ok, esto sería, en este caso, no causal. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, la última clasificación es estable e inestable. ¿Okay? Miren, la estabilidad es un concepto que tiene diferentes interpretaciones. Hay una noción de estabilidad para, digamos, un sistema de producción. Ahí el que sea una producción estable tiene un sentido. En un sistema de cómputo en software, una implementación estable de un sistema de software tiene otro sentido. Para nosotros, la estabilidad en sistemas discretos la vamos a interpretar de esta manera. Quiere decir que si ustedes ingresan una entrada, una señal de entrada que esté limitada en amplitud, si la salida también va a estar limitada en amplitud, le vamos a decir el sistema estable. ¿Ok? Eso es para nosotros la estabilidad. Que si entra algo limitado en amplitud, la salida también va a estar limitada en amplitud. ¿Ok? Y esto se llama, en inglés viene de bounded input, bounded output o estabilidad vivo, que también se le llama, o vivo estable. ¿Ok? Matemáticamente la pueden escribir como está planteado aquí. Si ustedes tienen que para toda entrada que tiene una cota o un límite en amplitud, ustedes tienen que la salida también está limitada en amplitud por otra constante, la que ustedes quieren, pero existe esa constante. Lo que ustedes no quieren es una señal que está limitada en amplitud que genera una salida que empieza a crecer sin límite. ¿Okay? Estos serían sistemas inestables. ¿Ok? La estabilidad es un requerimiento en todos los sistemas que vamos a estudiar en tiempo discreto. ¿Okay? Vamos a ver dos ejemplos. En este caso, el primero, si se fijan, ok, vamos acá. A ver, eso sería 1 entre n, sumatoria de k, n, k. Okay. Voy a escribir explícitamente esto. Aquí, si se fijan, les va a quedar x de n menos n
Más, aquí sería x de menos 1, perdón, n menos 1, ¿sale? Está en ese. Básicamente están tomando la muestra actual, una muestra anterior de la entrada, así hasta una muestra en n mayúscula retrasos. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que existe un valor tal que la entrada siempre está limitada por este valor mx menor a infinito para toda muestra. ¿Vale? Vamos a analizar entonces el valor absoluto de la muestra de salida. Okay. Y esto es... Lo voy a escribir al revés. Esto es x menos 1. ¿Ok? Y miren, aquí lo que hay que recordar es esta identidad. Que el valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos. De esto puede ser y de hecho esto es general. O sea, aquí tienen el valor absoluto de una sumatoria de valores a sub i. Esto es siempre menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos individuales. ¿Sale? ¿Sí me cachan? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto lo van a aplicar aquí, porque si fijan, aquí tienen 1 en n. Como n es positivo, esto puede salir, y aquí tienen entonces, se fijan, esto es menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos. Uh-huh. ¿Sale? Y fíjense que cada uno de estos valores absolutos es menor o igual que el valor m sub x. ¿Sale? Entonces esto es menor o igual que 1 en n, m sub x, y fíjense que aquí este parámetro m sub x se va a repetir en n más 1. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo llegué es que el valor absoluto de la salida en cualquier instante siempre es menor o igual que n más 1 entre n por m de x. Esto es menor a infinito. Entonces, se cumple la condición de estabilidad. ¿Se entendió? ¿Sale? Entonces yo parto de que la entrada está acotada y al final para este sistema obtengo que la salida también va a cumplir la condición de acotamiento.
¿Estamos bien? Muchachos. Sí, profesor. Sí, profe. A ver, vamos a analizar este caso. Este es inestable. Vamos a regresarme aquí. ¿Cómo podemos mostrar que un caso es inestable? Pues si encontramos una señal limitada en la amplitud que genere una respuesta no limitada, pues ya ahí están mostrando inestabilidad. Acuérdense que estabilidad lo que representa es que para toda señal acotada, entonces si encontramos una acotada que genera una señal de salida sin límite de amplitud, entonces ya nos puede ser estable. Entonces, en este caso particular, vamos a tomar la señal escalón unitario. Y vamos a asumir que la condición inicial de salida es 0. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tendríamos y de 0 sería y de menos 1 al cuadrado más la entrada en 0. ¿Ok? Y esto va a ser 1. Y aquí va a ser 0. Entonces esto ¿cómo nos da? 1. Después y de 1. Aquí es y de 0 al cuadrado más x de 1. Entonces aquí esto es 1 y aquí es 1. Entonces aquí les da 2. Vamos a ver, y de 2 aquí sería y de 1 al cuadrado más x de 2. Entonces aquí les quedaría un 2, 4 más 1, 5. Y aquí entonces es 3. Y aquí sería 2 al cuadrado más x 3. Aquí sería y, la salida en el instante 2 es 5 más 1, entonces esto es 26. Y vamos a sacar una vez el de 4. Aquí sería 26. Y entonces les queda 26 al cuadrado. $6.76 más 1, $6.77. Entonces, si se fijan, aquí la salida, esto va a ir creciendo indefinidamente. ¿Ok? Entonces, aunque la entrada cumple, que esto es menor a 1, porque es un escalón, tenemos que la salida crece indefinidamente el sistema es inestable. ¿Ok? Profe, Sí. perdón. Esos Vale, valores vale. de xn igual al escalón unitario, o sea, nada más los puso para comprobar, ¿verdad? Pero podríamos
en general, podríamos usar cualquier función para hacerlo. O sea, es arbitrario. Sí, cualquier función que esté acotada, o sea, que tiene amplitud limitada. Mientras tú puedas mostrarme una entrada que esté limitada en su amplitud y que genere una salida que diverge, ya es inestable el sistema. Tú puedes escoger la que tú quieras, mientras esté limitada en amplitud. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos entonces a llegar a lo que es la definición de la convolución. Por ahí ustedes llegaron a ver la convolución en señales y sistemas, pero para sistemas en tiempo continuo. Aquí la intención es que podamos ver cómo se motiva o cómo llegamos a la expresión de la convolución, pero desde un planteamiento en tiempo discreto, que es mucho más limpio, de hecho. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar recordando lo que veíamos al inicio de la unidad. Y es que toda entrada se puede expresar como una sumatoria de impulsos unitarios con un cierto escalamiento. ¿Okay? Entonces, esas son las muestras de la entrada. Y estas son las funciones delta, las funciones impulso unitario, que tienen el papel de ser como unas funciones base, o también las podemos interpretar como funciones indicadoras. Si se fijan, lo que hace esta función simplemente es cuando el argumento se hace 0, la muestra asociada se presenta en la señal. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar eso y vamos a denotar de manera especial la salida asociada con una función indicadora, una función base, con la función impulso unitario. A esta respuesta en particular le vamos a llamar respuesta al impulso. Entonces, fíjense, esta es la respuesta del sistema lineal invariante en el tiempo a una entrada impulso unitario. ¿Ok? Y vamos a utilizar una forma de nombrarla muy particular, vamos a llamar HDN. ¿Okay? Esa es la respuesta del sistema lineal invariante en el tiempo cuando yo le aplico un impulso. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sigue es, vamos a aplicar el mapeo lineal e invariante en el tiempo, ¿ok? A la señal de entrada, donde la señal de entrada la voy a expresar en esta forma expandida asociada con las funciones indicadoras o las funciones base. ¿Ok? Entonces, x de n, lo que voy a hacer es que la voy a escribir en esta forma expandida. ¿Ok? Y ahora lo que voy a aplicar son esas propiedades que habíamos visto en la sección anterior de qué significa que un mapeo sea lineal y que un mapeo sea invariante. Acuérdense. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el operador aplicado a una sumatoria. Entonces, por linealidad, esto es igual a la sumatoria de las respuestas individuales de las funciones indicadoras. ¿Ok? En este caso, x de k es como si fuera una constante y entonces puede salir del operador. ¿Ok? Y después, acuérdense que cuando tenemos un sistema invariante y le aplicamos
un retraso, esto es equivalente a retrasar la respuesta original. Y la respuesta es HDN a estas funciones indicadoras. Entonces, por esta otra propiedad de invarianza en el tiempo, entonces de aquí a aquí me voy por la linealidad. Y de aquí a aquí me voy por invarianza en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que estamos utilizando es que el operador aplicado a un impulso retrasado, esto es lo mismo que retrasar las salidas de la respuesta al impulso, por ese mismo factor. ¿Ok? Y entonces lo que llego es a la operación convolución. La operación convolución, en este caso, la voy a denotar por este asterisco, símbolo de asterisco, y lo que me va a representar es esta operación. ¿Ok? Esto es sumatoria de menos infinito infinito x de k, h de n menos k. ¿Ok? Acuérdense que h es lo que se llama la respuesta al impulso, x es la señal de entrada, y esta operación particular tiene ciertas propiedades. Traten de relacionarla cuando veían, en este caso, en tiempo continuo. Si ustedes recuerdan la operación de convolución en tiempo continuo, lo que era una integral. En este caso no puede ser una integral. Déjenme regreso. En este caso no puede ser una integral y se vuelve una sumatoria. ¿Ok? Pero también involucraba la respuesta al impulso con la entrada. ¿Ok? Bueno, ¿qué propiedades tiene esta operación de convolución? Bueno, es conmutativa. No importa el orden de la operación, es muy importante. Hay otra propiedad que es asociativa. ¿Ok? La convolución de x con h y después con h2 es la... primero pueden convolucionar h1 y h2 y después al final con x. La otra propiedad importante es la distributiva. Si ustedes tienen la convolución aplicada a una suma de h1 y h2, es la suma de las convoluciones de x con h1 más x con h2. Esto tiene interpretaciones importantes en términos de diagramas de bloques. Representa conexiones en cascada y conexiones en paralelo. Fíjense que en la primera la pueden interpretar en la asociatividad como que X convolucionan con H1 y la salida la convolucionan con H2. Entonces eso es lo mismo que convolucionar H1 y H2 y al final con X. ¿Qué es esto? Que está aquí en diagrama de bloques. ¿Ok? Si ustedes tienen H1 y H2, eso es lo mismo que convolucionar las dos respuestas al impulso. Y la segunda es... Esta es la ley asociativa. Y es la ley distributiva. ¿Sale? Ok. Bueno. Dos fórmulas que necesito que se aprendan, que repasen todos los días al levantarse, todos los días al dormirse, que me repasen. Estas se llaman serie geométrica. Esta serie geométrica la vamos a utilizar muchísimo durante el curso. Muchísimo. Ustedes van a ver. La serie geométrica
me imagino que la vieron en álgebra o en algún curso de cálculo. Les dice, si yo tengo un elemento R y lo voy elevando a potencias cada vez mayores, ¿ok? R a la 0, R a la 1, R a la 2, hasta R a la N, ¿a qué es igual eso? Bueno, esta sumatoria de términos finitos es 1 menos R de N más 1 entre 1 menos R. ¿Ok? Y en particular, si esta serie la llevamos hasta infinito, entonces es 1, R a la 0, R a la 1, R al cuadrado, R al cubo, R a la cuarta, y así me voy. Esta sumatoria infinita converge o llega a un valor siempre y cuando se cumpla esta condición de convergencia. Y es que el valor absoluto de R es menor a 1. Siempre y cuando se cumpla, entonces esta sumatoria infinita es 1 entre 1 menos R. ¿Por qué? Porque necesitamos que este elemento en la sumatoria finita eventualmente se desvanezca y únicamente se va a desvanecer si en magnitud es menor a 1. Porque si recuerdan, algo que es en magnitud menor a 1, cuando ustedes lo empiezan a aumentar a una potencia mayor, eventualmente se hace más pequeño. ¿Sí me cachan eso? Sí. Por ejemplo, hagan el ejercicio un cuarto, elévenlo al cuadrado, elévenlo al cubo, elévenlo a la quinta, a la décima, van a ver que eso se va haciendo más pequeño. No importa el signo, puede ser menos un octavo, y eso vayan elevando a potencias mayores, van a ver que cada vez se va haciendo más pequeño. Lo cual no pasa si en magnitud es mayor a 1. Si ustedes tienen 1.2 y lo empiezan a elevar a potencias, van a ver que eso va a crecer. ¿Ok? Entonces, forzosamente necesitan esta condición de que para la serie infinita, geométrica infinita, que esto sea menor en la magnitud de 1. Entonces, esto se conoce como el caso finito. Y esto sería el caso infinito de la serie geométrica. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular la respuesta de una convolución considerando este escenario. Vamos a tomar una señal de respuesta al impulso, la cual es h de n es a a la n u de n. Esto quiere decir que es la respuesta al impulso es a la 0, a la 1 al cuadrado, y para valores negativos de la respuesta al impulso vale 0. Y la vamos a generar la convolución con respecto de una entrada de escalón. ¿Ok? Esta entrada de escalón pues vale 1 para índices positivos. Entonces vamos a sustituir en la definición de la convolución. Entonces esta es la definición. La definición de H convolucionado con X. Y entonces dijimos que H de n, esto es A de n por U de n, y dijimos que X de n es U de n. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo H de K y entonces se vuelve en esto que está aquí. Y X es nada más U de, donde tengo el argumento n, sustituyo por n menos K. ¿Ok?
Aquí está la H. Sustituyo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Ahora, todo bien. fíjense, en la parte amarilla, este escalón, cuando ustedes lo evalúen en índices negativos, vale 0. Entonces, si se fijan, esta sumatoria la podemos empezar solamente a partir de 0. Y a partir de valores positivos vale 1. Entonces, esto al final me va a quedar nada más A de K, donde la sumatoria empieza de 0 hasta infinito. ¿Sale? Ahora, este escalón de en argumento U de n menos K, a ver, pónganme atención aquí, es importante. Esto tiene la siguiente propiedad. El escalón, acuérdense que vale 1 cuando su argumento es positivo o 0. ¿Quién es su argumento? Su argumento es n menos K. Y vale 0 cuando su argumento es negativo. ¿Me entienden ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. A ver, ahora, esto quiere decir que vale 1. Despéjenme el índice K cuando K es menor o igual que N. Y vale 0 cuando K sea mayor que N. ¿Sale? Entonces, este escalón lo que va a hacer es cuando el índice de la sumatoria empiece a subir, a subir, a subir, y sobrepase el valor de N, se va a volver 0. Y solamente va a ser 1 hasta N. Entonces, por eso, esta sumatoria lo que hace es que el índice superior, en lugar de ser infinito, ahora es hasta N y vale 1 la sumatoria. ¿Sí me cachan cómo simplifiqué? ¿Sí? Sí, profesor, quedó claro. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una serie geométrica finita. Porque tengo desde 0 hasta n a de k. Entonces esto es 1 menos a de n más 1 entre 1 menos a. ¿Ok? Que sería esta, es la serie finita que está aquí. Es el índice hasta donde llega la sumatoria, lo suman 1 y es la potencia que queda en el numerador. Por eso les queda aquí a la n más 1. Y fíjense, vamos a tratar de evaluar esta. Esto lo que les queda es que en 0, ¿cuánto vale? Esto es 1 menos a. Esto vale 1. ¿Sí? En 1, esto es 1 menos a al cuadrado. 1 menos a. En 2, esto es 1 menos a al cubo. 1 menos a. Y así me voy. ¿Sale? Lo que va a pasar es que eventualmente, vamos a ver, como tengo la condición que la magnitud es menor a 1, cuando yo empiece a incrementar en infinito, aquí les va a quedar 1 entre 1 menos a. ¿Sale? Porque este elemento que va a ir al cuadrado, al cubo en el numerador, se va a ir cancelando hasta que se hace 0.
Aquí en las notas aparecen dos casos para .8 y para menos .8. ¿Ok? Ok, muchachos. Vamos a hacer una implementación en Python de esto para que empiecen un poco a ver cómo se puede generar. Para lo que vamos a utilizar en Python, vamos a utilizar una librería que se llama Scientific Python, o Scientific Python, se llama SciPy. Esta es la librería que vamos a utilizar de Signal Processing, que se llama scipy.signal. Entonces, le voy a pedir que la revisen y les voy a poner en el chat de Teams la recomendación. Bueno, ahí está ya. Ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Por favor, vamos a entrar a Colab. Entonces, aquí le ponemos... Ok, ¿ahí están? Sí. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que cargar esas librerías, que es NumPy, es Matplotlib para graficar y SciPy, en específico la de Signal Processing, SciPy Signal. Ok, entonces fíjense, lo que vamos a hacer es cortar esto. Ahorita yo les voy a poner el texto. Aquí le voy a poner código. Ok. Ok, entonces fíjense, les explico. Primero vamos a generar un... Bueno, déjenme, lo voy a mover un poquito. Poner aquí. Voy a generar mi evaluación por aquí 25 muestras o el valor que yo defina en la variable n para que pueda hacer algo, lo pueda mover. Entonces voy a generar primero un vector de muestras, de índice de muestras que va desde 0 hasta n-1 con ese comando nparrange. Luego defino mi variable a como .8 y genero mi respuesta al impulso que es a a la n. Fíjense que es lo que teníamos aquí en el ejemplo, que es a a la n. Y le pongo u de n porque que no, quiero que solamente sea para valores positivos de índice. Entonces por eso les queda h como a, el doble asterisco implica la potencia.
Después voy a definir la entrada como un escalón, básicamente como un vector de unos. ¿Sí? Y después voy a utilizar el comando convolve, que les hace una convolución entre dos arreglos. En este caso le pongo H y X. ¿Ok? Y la opción esto de direct es para que haga la convolución con el método directo de sumatorias. Aquí, fíjense, aquí está. Dice method, string, y tiene que ser 3 tipos, auto, directo, FFT. Voy a utilizar direct. Después grafico con el comando stem. Un detalle, la señal que yo obtengo de salida, como estoy convolucionando, va a tener el doble del tamaño de los vectores originales. Entonces, por eso solamente me estoy quedando con los primeros que tienen la dimensión n. Por eso le pongo y de 0 hasta n. Y luego pongo aquí un X-label, Y-label y con show. Entonces, si se fijan, aquí está la respuesta. Le pueden poner también el... Salud. ¿Quién dejó su micrófono abierto, muchachos? Aquí está. Les quedó, si ustedes quieren aumentar el... Bueno, aquí vamos a dejarlo así. Vamos a poner aquí menos 0.8, como estaba el ejemplo de aquí de la gráfica. Y entonces ya les queda eventualmente igualito. Y fíjense que al momento de poner el valor negativo, lo que va a pasar es que se genera una alternancia en el valor de aquí hasta que tiende hacia un valor estacionario. Si ustedes, por ejemplo, vamos a regresar en punto 8. Si ustedes le ponen un valor más cercano a 0, fíjense que va a tener una respuesta mucho más rápida. Si le ponen ahora punto 25, fíjense cómo rápidamente tiende hacia el valor estacionario. Al contrario, si le ponen un valor más pequeño, digo más cercano a 1, se va a hacer más lento, fíjense. Y entonces aquí necesitan aumentar la longitud. Vamos a ponerle hasta 50. Uy, todavía más, hasta 100. Ahí. Fíjense cómo se hace más lento entre el valor se va acercando más a 1. Si yo hago el valor arriba de 1, fíjense que lo que va a pasar es que va a crecer. ¿Sale? Si yo me paso del 1, se molesta. Entonces aquí voy a poner punto más. ¿Ok? A ver, no sé si les funcionó. Muchachos. Aún lo estoy escribiendo, profe. Ok. Aquí lo que quiero es que vayan cambiando el valor de A, que es la característica de la respuesta al impulso. Sí quedó, profe. ¿Sí? Ok.
La clave también es que me entiendan por qué hace lo que hace, ¿no? Los comandos que estoy utilizando. Bueno, no sé si dudas. Bueno, para concluir, gracias. Para concluir voy a definir lo que quiere decir que un sistema sea causal en función de la respuesta al impulso. La causalidad nosotros la vamos a poder evaluar muy directamente si vemos la función de respuesta al impulso. Básicamente, si la respuesta al impulso es 0 para muestras negativas, el sistema va a ser causal. ¿Ok? ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros expandemos la convolución, ¿ok? Para algún instante de tiempo n0, el que ustedes quieran. Fíjense que aquí, cuando yo expongo la operación de convolución, aquí le pongo al revés, le pongo h de k, x de n, es el n0 menos k. Cuando ustedes ponen lo que está en rojo, fíjense que aquí está asociado con muestras positivas de la respuesta al impulso. Y lo que está en azul son asociados con muestras negativas de la respuesta al impulso. Entonces, si observan, las muestras negativas de la respuesta al impulso se asocian con valores futuros de la entrada, en +1, en +2. Entonces, si yo quiero que la salida no dependa de estos valores futuros de la entrada, necesito que se haga 0, requiero que la respuesta al impulso no tenga valores negativos que se hagan diferentes de 0. Que todo sea 0 antes del 0 en la respuesta del impulso. ¿Ok? Esto lo que me llega es que toda esta respuesta debe ser 0 para una respuesta causal. Y fíjense que tiene sentido, porque la respuesta al impulso, ¿qué es? Pues es cómo se comporta el sistema cuando le aplicamos un impulso unitario. Si nosotros tenemos que la respuesta, el impulso unitario se activa en 0. Si ustedes ya tenían respuesta antes, entonces es como si tuvieran información a futuro de qué va a pasar. Entonces no es causal, no es causa y efecto. ¿Ok? Entonces, necesitamos que todas las muestras sean 0 antes del 0 para cumplir la causalidad. ¿Ok? Y eso lo que les lleva es que esta es la operación de convolución para un sistema causal. En la parte negativa de la sumatoria se cancela. ¿Ok? Y bueno, ¿qué va a querer decir que sea estable? ¿Ok? Acuérdense que la estabilidad o la noción de estabilidad pues depende mucho del contexto que le estemos, donde le estemos estudiando. No es lo mismo un sistema de producción estable que una respuesta estable de un código de software, que no es lo mismo que la respuesta estable de un sistema discreto. O sea, este concepto de estabilidad es diferente dependiendo de en qué contexto estemos hablando. Para nosotros, la estabilidad va a querer decir lo siguiente, que si ustedes le aplican a su sistema discreto algo que tiene amplitud limitada, o sea, que está acotado en la amplitud, la salida también va a seguir siendo acotada en la amplitud. Eso va a ser para nosotros estabilidad, y esto viene de la
el acrónimo el acrónimo en inglés de bounded input, o sea, entrada acotada, bounded output. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a poder evaluar? Bueno, si tenemos la respuesta al impulso y resulta que podemos sumar todas las respuestas al impulso y me da un valor menor a infinito, o sea, no diverge, cuando yo sumo todas las muestras, esa es la condición de estabilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo verificar o cómo lo puedo demostrar? Pues voy a asumir que la entrada está acotada, es decir, existe un valor m de x tal que se cumple esta condición de acotamiento de amplitud limitada. Y lo que voy a hacer es sustituir en la definición de convolución, la salida aplico la convolución, y si se fijan, esto es el valor absoluto de una sumatoria, es siempre menor o igual que el valor absoluto de los elementos en la sumatoria, y entonces aquí le tomo el valor absoluto y después aplico la condición de acotamiento de entrada acotada. ¿Ok? Y entonces esto es un valor y para lo que, a lo que llego es que la condición es que esto que está en rojo sea siempre un valor para garantizar que esto es limitado en amplitud para todo índice de tiempo. ¿Ok? Bueno, en la clase, híjole, mañana tenemos el examen de estadística, entonces no vamos a tener clase de procesamiento, lo veríamos hasta el martes. Y en el martes vamos a continuar viendo ejemplos asociados con causalidad y estabilidad. Y no sé si hasta aquí voy a dejarle hoy, no sé si tengan dudas. No, profe. Bueno, pues si no No, hay profesor, dudas, todo bien. entonces nos vemos el martes, por